lo que hizo o decidió el señor Trump es ilegal, porque México y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio de América del Norte y que otros aranceles no son legales. Sin embargo, la gente de Trump dice que no está violando el tratado, porque lo que él está argumentando son aranceles porque está en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, como una medida de emergencia de seguridad nacional. Así se le hizo a México también con el acero, con el aluminio, a Canadá igual, a China, bueno, a China la trae en salsa. A todo el mundo le ha hecho lo Híjole, que... no. Pero Eduardo, aquí yo creo que sin duda lo más importante y relevante de todo el cuestionamiento político, de toda la cuestión electoral que trae ya en Estados Unidos Donald Trump, sí, Bernardino. Lo importante es el respeto, por supuesto, a este Tratado de Libre Comercio. Fue un Tratado de Libre Comercio que fue ratificado, firmado, aprobado, te lo estoy diciendo porque así está dentro de la legalidad. Que para Trump es el peor tratado que en su historia. Pero desde 1993... El mejor sería el de Luciana, ¿no? Sí, oye, pero fíjate... Y el Guadalupe... Sí, el Guadalupe... bueno, son otros tratados. Guadalupe Oye, Hidalgo. pero fíjate que desde Guadalupe el 20 de diciembre de McLean, 1900... Desde el 20 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación se publicó este tratado que justamente parte de este tratado y que debe conocer muy bien y que ahorita está allá en Estados Unidos, al menos así, es Marcelo Ebrard, porque él era subsecretario de Relaciones Exteriores en aquella época. ¿Él lo firmó? Él lo firmó en aquella época. Entonces, creo que aquí hay un punto muy, muy particular porque menciona el mismo tratado que no se puede modificar ningún tipo de arancel, sino que haya un acuerdo posterior, en este caso el tratado. Que le mande una carta el presidente a Trump, no lo puedes modificar. No, está bien. Y Bueno, Trump que diga, órale, lo modifico. ¿Y sabes qué va a hacer? Que se ría, Eduardo, Siempre que se ría. es Oye, su Eduardo, reacción natural. pero lo que te estoy hablando es el marco legal. No, lo que yo te debe entiendo, proceder, no lo debería haber hecho. No debería haberlo hecho, ¿no? Es más, el senador Grassley, que es un republicano por Ohio, republicano, hoy mandó un tuit que dijo, son dos cosas muy diferentes, la seguridad nacional Claro, y los aranceles. los aranceles. aranceles. Dentro del Partido Republicano, Trump los tiene enojados, pero como le tienen pavor a este chiflado. Sí. Dios mío. Pero está mira, en Ohio. dentro de esto... Está en Ohio, el señor Está de en Ohio. Ohio, sí. Está enojado. Pero mira, dentro de esto está la diplomacia, los acuerdos, las negociaciones que van a hacer el Estado mexicano, los representantes con los de Estados Unidos, los representantes, pero digamos que no llegasen a ponerse de acuerdo en esta parte. ¿Qué es lo que procedería al final? ¿Qué es lo que procede? Un arbitraje internacional, ¿no? Desde mi punto de vista, dentro de la materia comercial. Que ahora, Estados Unidos, con Trump al frente, puede decir, no reconozco el arbitraje. No lo reconozco, háganle como quieran. Perfecto, pero esas son las instancias legales que deben de proceder desde mi punto de bueno, vista ¿qué es lo que están en ese jugando, sentido, yo ¿no? creo? Pero sí es importante jugando? conocerlo. El gobierno mexicano está viendo la posibilidad Diplomática, ¿no? la Negociación. México y va a bien. morir, el arbitraje. México va a morir dignamente frente a esta arbitrariedad del hombre del peinado de canasta de paja. Ahora, una pregunta, ¿es la OIT la que no, la tendría que Organización ver de esto? Comercio, La Organización Mundial de Comercio, porque es arbitraje internacional, Sí. y Es parte OMC. de la Organización Claro. Además hay un del Comercio. tribunal para los diferendos arbitrajes. del CAN. Así es. Entonces, ese sería el procedimiento. Decía por ahí el presidente de la República de México, López Obrador, decía justamente, bueno, ahorita no vamos a utilizar, hasta donde tengo entendido, lo que es la parte del arbitraje internacional, ni tampoco vamos a utilizar lo que es la Organización del Comercio Mundial, en esta parte, ¿no? Lo que queremos es el arreglo diplomático, ¿no? La negociación, etcétera, que eso, hasta donde tengo entendido, están ellos de allá, y creo que el miércoles... Tienes que estar negociando con alguien que cree en los acuerdos diplomáticos. Pues sí, como justo, resulta esa es que la no, parte. vamos Para Trump directo es al más arbitraje. para Trump es más diplomático hacer negocios con el dictador de Corea del Bueno, Norte, pero es que que aparentemente está circulando noticia que ya mandó a ejecutar al que era encargado de negocios de Corea del Norte en Estados Unidos. Oye, pero también... por el fracaso de la reunión de Vietnam, y que a la pobre traductora que él llevaba, porque parece que se equivocó en una palabrita, vote. Sí, Pues sí, Eduardo, pero yo nomás te quiero decir que lo que tú sugieres es que el señor es imparable. Pues claro o que sea, es imparable. no hay manera. No, Pues no hay yo manera. creo que si hay una sanción, Hay sanciones. Ahora, Eduardo, Se Sí, tendría pero que... Estados Unidos tiene... O sea, él dice Estados no Unidos- quiero y no quiero. Estados Unidos dice Punto. no quiero y no quiero. A ver, ¿quién va a sancionar a Estados Unidos, Terry? Dime quién no va a sancionar. Pues no, yo no soy abogado, No, pero no, yo pero- me imagino que la Organización Mundial Ya, del del Comercio, comercio, me Y imagino Trump, ha dicho, que... y Trump lo ha dicho, si me quieren sancionar me salgo mañana de la Organización se va. Mundial del Comercio y quédense con su organización. o sea, Bueno, y desacredita los por demócratas completo. internamente,
Pues los demócratas no tienen mayoría Pero en no la Cámara pueden Baja. aprovechar una sanción para... No. Yo creo que sí, No, políticamente porque el sí. Senado tiene la mayoría, los republicanos. Sí, pero los demócratas, estoy sí, hablando pero- de políticamente, no en cuanto a mayoría del Congreso. Los demócratas tienen ahorita, creo que llevan 23 aspirantes a la candidatura a la Sí. presidencia. Ni ellos se ponen de acuerdo, la verdad. Pero hay muchos republicanos que no están a favor de Trump. Sí, pero no se atreven a hablar. Eso Le tienen también es pavor. cierto. Eso Pavor. también es Porque Ahora, Trump no- empieza a tuitear y los hace pomada. Solo para, Sí. para terminar, Eduardo, la Secretaría de Economía al menos reconoce el Estado mexicano a través de ella alrededor de 28 acuerdos o tratados en materia comercial, de economía, etcétera. Que esto, al desconocer por completo Donald Trump los aranceles, pues está también trastocando todo este tipo de acuerdos desde mi punto de vista, Pues sí, jurídicamente. pero es Esto, que- pues entonces, el Es que canal estamos- viable es el Es que arbitraje. se nos olvidó que es Trump. Llegó y dijo, desconozco el acuerdo de París. Desconozco el acuerdo con Irán. Este cuate no respeta a nadie Bueno, porque él sabe que nadie lo puede castigar a Estados Unidos. Entonces el dictador mundial, Pues sí. Ahorita sí está asumiendo el papel de dictador del mundo. oye, pues yo creo que la Unión Europea existe. Y Yo- China. Exacto, Mira, yo lo que creo sí- Pues que ya, China ya tiene una existe. bronca con China. Sí. No es que la Unión Europea, sino es por el paraguas de la defensa gringo. Sí, a no ver, podrían ¿qué va a hacer la hacerlo. Unión Europea? Sí. Puros ejercititos comparados con Estados Unidos. Y con Divididos, además peleándose. Ahorita los populistas están empezando a dominar en Inglaterra, están dominando en Polonia, están En dominando Hungría, en Hungría. Suecia, en Italia. Lo que sí, Eduardo, nada más para concretar, Para concretar, están los sí. mecanismos legales y Sí. yo creo que se deben de utilizar en estos casos, independientemente que haga caso o no haga Ah, caso. bueno, Donald obviamente, Trump, porque México tiene que lo tener una que hacer, consecuencia y una sí. sanción. Va, O sea, por esa es eso la digo, actitud que debe México tomar desde va el a punto de actuar vista. con dignidad. Porque Sí, no le queda eso es lo que mucho tiene que hacer porque ahí están hacer. los mecanismos A ver, legales para Mónica Uribe. Pues nada, que el Papa le dio una entrevista a Valentina Larraqui muy interesante porque... ¿Quién es Valentina Larraqui? Para los que Valentina no siguen todo Larraqui es esto. la decana de los periodistas acreditados ante la Santa Sede, es mexicana, y le hizo una entrevista Y muy toda la interesante. vida ha seguido sí, al toda la Papa, vida, ¿no? o sea, desde A Pablo los VI, papas. desde Bien, Pablo VI, o bien. sea, 1978 antes. Sí. Entonces, fue muy interesante la entrevista porque tocaron el tema de México y cómo está viendo el Papa la situación actual del país. Lo primero que dijo es que, bueno, los muros no valen la pena, que se vio el muro de Berlín, ese fue mensaje. Sí. Ya a sé que Trump. mandarle al Papa que se pelee con Trump. Imagínate. Y el otro día estaba viendo una foto de la visita que hicieron Trump y familia al Papa y los tres están muy sonrientes y el Papa así. Sí, pues, Sí, no es para menos. Y el otro mensaje fue para Andrés Manuel López Obrador. Le dijo, mira, yo creo que debe pactar con los otros partidos y las otras fuerzas sociales. Y sobre todo en términos del combate al narcotráfico. Yo no puedo, y así lo dijo textual, yo no puedo pactar con el diablo para evangelizar. Por lo tanto, me parece no una buena estrategia darles como una cierta autonomía y un cierto perdón. aquí tengo sus palabras, me suena mal. Cuando le preguntaron si debe haber pacto con la delincuencia, dijo, Exactamente. es como si yo, para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo. Hay pactos que no se pueden hacer, el pacto político debe hacerse por el bien del país. Realmente el diablo le tiene bronca a México, ya, Sí. Exacto. ya van varias veces. Eso que lo sí dice. estuvo feo, ¿eh? Pero ya van varias veces que lo dice en el sentido de que es tan bueno México, tiene cosas tan buenas, que el diablo quiere tentarlo. Él quiere México, él Él- quiere México. Sí, o sea, no es mala onda. Y está bien cuando él dice, a veces no queda más remedio que el compromiso de Exactamente. pactar con ciertas situaciones hasta que se aclaren las otras. Exacto. Pacten por el bien de México. Y eso Porque es un la verdad es que súper tenemos mensaje. un gobierno y un presidente que no cree mucho los pactos. No, al cree más que contrario. nada en la división. En la ruptura y la división. Para ganar. Claro. Igual que Trump. Sí. Igual que Igual Trump. que Bolsonaro. Exacto. Sí. Exacto, entonces me parece una entrevista interesante, yo creo que si la gente quiere verlo, lo puede ver en YouTube, es interesante y sobre todo este posicionamiento del Papa Francisco es un posicionamiento nuevo, sobre todo después de la carta que le mandan exigiéndole que la iglesia pida perdón. Oye, pero a al los final mexicanos. de esa entrevista hay un comentario que a mí sí me preocupó mucho, otra vez echándose para atrás del asunto de los homosexuales. Entonces, Sí. o sea, pues Sí, sí, ¿Pero hay qué una dijo? parte- ¿Qué dijo? A ver. Bueno, finalmente que los homosexuales pues sí tienen derechos humanos, pero
no es lo más sensato, no es lo más... O sea, ¿no deben tener derechos humanos? No, que sí deben tener derechos Entonces, humanos. Que sí. deben de vivir en Deben familia, vivir pero en no familia, casados. Pero no casados. Bueno, pues Sí. es lo que... Pero no puede decir otra Él cosa. no puede decir otra también. cosa. Hay Híjole, que yo ya entender mejor también. me quedaría callado. No, él es el Papa, digo. Ay, ¿Qué quieres sí. que vaya en contra de todos los enseñantes de su iglesia? Ay, sí. Digo, no, Bueno, él a va a mí por defender, eso. así como tú defiendes lo tuyo, él va a defender lo suyo. O sea, hay Es dos que a cosas mí que... por eso, cuando veo que la cosa va bien, como estas declaraciones y tal, digo, sí me cae bien. Híjole, pero luego es el final y dices, no, mejor Es que tienes no. que entender de quién vienen estas declaraciones. Sobre Sí. todo que no Digo, puede ir en qué contra de la intransigente. institución. Hay que tomarlo como Suena de quien intransigente, viene. ¿verdad? Muy. Eres muy, bien intransigente. muy, cada vez Pues más. cada quien tiene sus ideas, pues. Pues pero sí. aquí Sí. el punto... Pero lo que no vale es ser intransigente porque el Papa habla por la Iglesia Católica. Hay dos puntos que el favor. Papa nunca va a cambiar, ningún Papa y ningún líder religioso. ¿Hasta cuándo? El aborto y, No, este, y la participación de Primero- las Y la mujeres. eutanasia. Primero No, te vas no, a porque ya hizo primero te unas vas a morir tú obispas, antes o no de sé. que lo veas, si te sirve de consuelo. No, lo de las bueno, pero obispas pues es otra cosa. Pero hizo unas obispas, ¿no? Mensajes Sí. y regresamos. No, no, no. Bueno, cardenalas, nada, hizo, nada, sí, por sí favor, hizo. no esparza